Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de Zaragoza, España. No ocupados en negocios ajenos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, a partir del 11, versículo 11. Porque oímos que hay algunos entre vosotros que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino ocupados en curiosear. Y a los que son tales, mandámosles y exhortámosles por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando quietamente coma su propio pan. Aquí está hablando de creyentes salvos, que viven como los del mundo, chismeando sobre la vida de otro, metiéndose en los asuntos de los otros, ¿m? En la vida de los otros. Nosotros no. Nosotros estamos ocupados en nuestros asuntos y obvio, no es lo mismo trabajar por la verdad, porque no podemos hacer nada contra la verdad, sino por la verdad, velando. Pero es una cosa distinta que chismeando. Velando, viendo los acontecimientos, viendo todo según la escritura, por dónde vamos, todo eso, comentando, sí. Es muy distinto eso, ¿entiendes? Te pongo un ejemplo. Cuando la pandemia, así le llamamos, ocurrió pues a mí, otros de aquí, personas de estas ocupados en los asuntos de otro, en la vida de otro, me han querido pues llevar a su terreno. Una haciéndome la seña de que me pusiera la mascarilla desde su casa. O sea, gente chismosa que está ocupada en otros asuntos que no son los vuestros. ¿Entiendes? Eso es lo que te está diciendo. Te pongo este ejemplo para que veas. Estás tú así metiéndote en otros asuntos, en otras vidas ajenas, en otros negocios. Nosotros no. No es lo mismo predicar, velar, hablar justicia, hablar verdad, sí, apoyar todo eso, que imponer y ser un chismoso de la vida de otro. Es muy distinto. Nosotros no somos así ni tenemos tales costumbres, ni nos metemos en la vida de nadie imponiéndole nada. ¿Entiendes? Respetamos. Entonces, un cristiano salvo que ande así en este tiempo, estamos amonestando y exhortando. Ponte para tus negocios, para que te comas tu pan dignamente, trabaja por el Evangelio, trabaja por la palabra de verdad, ¿m? Ocúpate de tus negocios. Entonces, ¿qué es eso? Desorden. ¿Quiénes hacen eso? Los demonios, en la gente que ellos influyen para hacer esas cosas. Mm, Te pongo el ejemplo más cercano que tengo porque lo he visto cómo actúan ellos. O sea, tenemos discernimiento de espíritu. Entonces ellos ponen a sus marionetas a hacer todo eso. A quererse meter en los asuntos de Dios, por ejemplo, en estas cosas. Trabajo por el Evangelio, trabajo por la verdad de Dios, pero Dios me ha dado la victoria. Estos espíritus inmundos son los que operan en eso, porque van contra la palabra, contra Dios, contra todo, ¿entienden? En este tiempo final de gracia, pues así están. Entonces nosotros los hijos de Dios no vivimos como los tales, ni hacemos como los tales. ¿Entiendes? Poniendo ya vuestra orden en las cosas de Dios, tienes un ministerio que Dios te dio, ocúpate de él. En este caso yo tengo el mío. Cada uno tenemos el nuestro. Y en común, el primero de los misterios, el Evangelio, la palabra de verdad. Correcto para este tiempo de gracia. ¿Entiendes? Pues eso. Efesios 6, el versículo 20, Pablo, embajador en cadenas, por el cual soy embajador en cadenas para que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Mm? Pablo, prisión en cadena por todo lo que él hizo en su pasado. Y el ministerio de él fue así, encadenado. Wow. Más, para que también vosotros sepáis mis negocios y lo que yo hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual os he enviado para esto mismo, para que sepáis lo que pasa entre nosotros y para que consuele vuestros corazones. ¿Mm? Somos salvos entre nosotros,
Hay otros que son un poquito más débiles en ciertas cosas, en ciertos vicios. ¿M? ¿Qué tenemos que hacer? Amonestar. Oye, no hagas esto. Pídele a Dios tal. Esto es velar. ¿M? Por nosotros, primeramente, por la iglesia de Cristo, personas salvas, creyentes salvos, velando y orando siempre por todos, porque esto le agrada a Dios, conociendo el tiempo y conociendo que lo que se le dio a uno, al otro no, y conociendo que es para edificación de la iglesia de Cristo, lo que tenemos cada uno, y en común la misma salvación, el mismo Señor, la misma fe en su sangre, el mismo evangelio revelado a Pablo, 1 Corintios 15, del 1 al 4. En este tiempo, tristemente, es así. No todos tienen esa fortaleza mental, no todos tienen para ciertas cosas. Por eso es amonestar. Segunda de Timoteo, capítulo 2, a partir del versículo 3. Tú pues sufre aflicciones como buen soldado de Jesucristo. Somos soldados. Ninguno que milita se embarga en los negocios de esta vida por agradar a aquel que le escogió por soldado, y aún también el que lidia no es coronado si no hubiere lidiado legítimamente. El labrador que trabaja debe ser el primer partícipe de los frutos. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Cómo tenemos que estar nosotros en este tiempo final de gracia? Entendimiento en todo. Comiendo nuestro trabajo. Este es el trabajo por el Evangelio, es un trabajo. El que trabaja del Evangelio verdadero, que viva del Evangelio. Mas nosotros no hemos querido poner nada de esto así, sino normal. Vivimos como es, del trabajo de nuestras manos, honradamente. Mi marido trabaja, yo trabajo por el Evangelio y así lo hacemos nosotros. Si, por ejemplo, el hermano Robert Breaker, evangelista al mundo hispano, de allá de Estados Unidos, él se dedica 100% a esto. Él es correcto que come y viva del Evangelio, sí. Y aún así tienes negocios. Él tiene sus negocios y tiene sus de esto de Estados Unidos. ¿Entiendes? Así tenemos que vivir los hijos de Dios. Ya no estoy hablando de falsos pastores, esos falsos religiosos que diezmo para allá para acá, hacen lo que era. Bueno, eso nada tiene que ver con Dios. Estoy hablando de la iglesia de Cristo, personas salvas. ¿Mm? Entonces, nosotros que militamos como soldados de Cristo, no nos embarazamos en los negocios de esta vida por agradar a aquel que nos escogió por soldado. Agradamos a Dios, servimos a Dios, vivimos para Dios. No tenemos nada que ver, ¿entiendes? Ni hacemos lo mismo. Entonces, labradores, ¿ya? Esta prédica Dios sabe para quién será. Para estos de la iglesia de Cristo, estos hermanos en Cristo, que los exhortamos a cómo tienen que estar ya, y más en este tiempo final de gracia. Entendidos, con entendimiento en todo. Así tenemos que estar ya. Primera de Tesalonicenses 4. El versículo a partir del versículo 11. Y que estudiéis estar quietos y hacer vuestros propios negocios, y que obréis con vuestras propias manos, de la manera que os habemos mandado. ¿Qué hacemos nosotros los hijos de Dios? Estudiamos estar quietos ahora mismo, estudiando la palabra de verdad, predicando, trabajando para Dios. Por ejemplo, vuestros propios negocios, y que obréis con vuestras propias manos. Aquí somos pues, mi marido trabajador, provee para el hogar, obra con sus manos. ¿Y qué hago yo? Trabajar por el Evangelio. No comemos el pan de balde. A eso se refiere. A trabajar, a hacer algo. Eso, Dios quiere que estemos ocupados. Una persona desocupada, una persona sin propósito, es carne de cañón de Satanás. Y un creyente salvo no está, ¿cómo decirte? Exento, no, esa palabra no. Bueno, sí. Un creyente salvo no está
libre de caer en todas esas manipulaciones del mal. Te ve ocioso, te ve esto, entonces te empieza a tentar. ¿Entiendes? Para que empieces a desviarte, para que empieces a desocuparte, para entretenerte. Y no es el tiempo de estar así, sino es el tiempo de estar bien ocupados, trabajando por la verdad de Dios, el Evangelio de salvación, todo eso, la palabra de Dios, la verdad de Dios, explícita en el mundo actual. Tiempo final de gracia. Entonces, mm, andando honestamente con los de afuera y que no tengáis necesidad de nada. ¿Entiendes cómo tenemos que estar en este tiempo? Wow. Se llama, en otras palabras, hacer lo correcto, nosotros los hijos de Dios, porque no nos embarazamos, no nos metemos en asuntos que no, ni nos juntamos, mm, ni participamos de cosas que no convienen. Aquí en primero de Pedro, Pedro es de la iglesia de Cristo también. Pedro comprendió a Pablo el evangelio de Dios, el evangelio de, nosotros le llamamos el evangelio de Dios, el evangelio de Cristo revelado a Pablo, primera de Corintios 15, el 1 al 4. El mismo Pedro lo comprendió. ¿Mm? Primera de Pedro 4 a partir del 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. Esto me ha pasado a mí aquí con Pandemonio, el aquelarre que hicieron los demonios. Yo la bruja, me hicieron hacer la bruja y hicieron todo eso. ¿Y qué hice yo? Gracias, Padre, gracias, Señor. Y mírame aquí hoy en día. Por, por la bondad de Dios, por la misericordia de Dios, soy lo que soy hoy en día. Evangelista, trabajadora por el Evangelio, la palabra de verdad, mujer, trabajadora por el Evangelio. Ni pastora, ni locuras de esas. ¿Entiendes? Porque ya es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué fin será el de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Esta religión católica, tanto de Pedro y tuércelo de Pedro y demás, pero Pedro mismo obedeció al Evangelio de Dios. Y en otro capítulo dice, hacer caso a Pablo, porque Pablo lo confrontó y estuvo con él. Dice que no subió a ningún, no fue a hombre ni fue a nadie, sino que estuvo con Pedro. Solo fue a Pedro. Porque Pedro es más para los israelitas y Pablo más para los gentiles y Pedro no comprendía. Pedro es de la iglesia. Pedro comprendió que el evangelio es un misterio. Se le reveló a Pablo así como los 7 misterios, el arrebatamiento y todo eso. Pedro comprendió todo eso. Aquí está. Uy, los religiosos como tuercen todo, ¿eh? Ya darán cuentas. Y si el justo es dificultosamente salvo, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Y por eso los que padecen según la voluntad de Dios, encomiéndele sus almas como fiel creador haciendo el bien. ¿Qué hacía yo? Orando por los que te hacen la guerra, por los que te odian, incluso por los que te quieren matar. El Señor le pague conforme a sus obras. Oro bueno, se arrepientan, sí, pero oro para que obedezcan al Evangelio, porque se trata de obedecer el Evangelio correcto de salvación. Primera de Corintios 15, el 1 al 4, siempre lo dejo al final, el cual no obedecen, comenzando por los religiosos, no lo obedecen, no lo retienen, no lo predican. Cada día no lo retienen firme, como hago yo al final de las prédicas, como hacemos los salvos. Lo citamos, está aquí el Evangelio, Primera de Corintios 15, el 1 al 4, lo leen. ¿Entiendes? Ya como tienes que estar. Dios sabe para quién es esta prédica, Dios sabe para qué salvo o salva será esta prédica. Y, y si alguno no es salvo ni es de esto, pues se le resplandece y lo es. Qué contenta, qué gloria a Dios, se le escapó el diablo. Un alma menos que perder. Así que, y un alma menos manipulada, y un alma menos bajo las tinieblas, bajo el dominio de las tinieblas, siendo propensa a ser manipulada y controlada y como una marioneta para hacer todo eso, para levantarse contra Dios. ¿Mm? Ojalá. Y uno se convierta a través de esta prédica. Maranatas de Zaragoza, España, el mundo hispano, ocupados en nuestros asuntos, que son los asuntos de Dios. Maranata.